le dio de más a alguien para que comiera, porque fuimos bendecidos para bendecir a otros. Y eso nos permite esa relación de, ¿verdad? Ese amor que se va dando, una vez nos tornamos, se vuelve en pacto. Pero vamos a hablar rapidito de los tipos de amor que nos presenta la palabra, ¿verdad? Muchos los conocen y eso. Mire, tenemos 3 tipos de amor. Primero, que se llama amor ágape, es el amor de Dios con nosotros, ¿verdad? Ese amor perfecto, ¿verdad? Que todo tiempo nos vincula a Él. Eros es el amor de pareja, un amor sexual, ¿verdad? De intimidad en la pareja, para el matrimonio. Y fileo, un amor entre familiares y amigos, ¿verdad? Entonces, tipos de relaciones. Pero vamos a hablar de cómo Dios nos definió como tal lo que fue el amor, cuando nos dice en 1 de Juan 4:10, y esto me voy a la cabeza, mire, dice, lo voy a leer aquí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo decía, wow, eso quiere decir que Dios me amó a mí sin importar si yo lo reconocía, si yo lo amaba, si yo entablaba con Él, yo lo adoraba, yo le cantaba, yo le ofrendaba, Él ya me estaba amando a mí. Lo dice así la palabra, que dice, sin que yo supiera, ¿verdad? Pero Dios en su momento nos ama, nos crea, y este Dios supremo, ¿verdad? Que nos presenta en el Génesis cómo va creando día tras día, va creando, haciendo la creación, valga la redundancia. Y yo veo ese pasaje, ¿verdad? Capítulo por capítulo, cómo Él va preparando en perfección, ¿verdad? Cada cosita. Y en el 6º día nos crea a la humanidad, ¿verdad? A este ser malagradecido, tal vez no, que vino a corromper, ¿verdad? Las cosas. Pero viene y lo crea, pero lo crea con amor. Y lo crea con amor, miren en qué sentido, porque lo crea con el amor, con la opción de que, ¿sabes qué? Yo te voy a poner ahí, yo quiero que tú me ames. Pero para eso, yo te voy a amar primero. Por eso es que yo voy a darte, te voy a dar tantas cosas, me voy a dar para que entonces en esa dádiva, en ese amor que voy derramando sobre tu vida, tú puedas ver y reconocerle y así entablar pacto con Él. Vamos a ver cómo vemos también en el Éxodo el pacto de Dios con Israel. El pueblo de Dios, pueblo escogido, ¿verdad? Dice la palabra, dice, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al 3er mes de haber salido de Egipto. Viajaron desde Retidín hasta el desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Moisés subió al monte y el Señor le dijo, dile todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes ya vieron lo que les hice a Egipto y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila y los traje aquí, frente a mí. Ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que le dirás a los israelitas. Moisés, muy obediente, fue al pueblo, bajó y le dijo, mire, esto es lo que Dios está trayendo, está proponiendo. Esta es la propuesta, este es su pacto. Ahí yo decía, ¿en serio? Dios está negociando con el pueblo. Dios y Señor, dueño de todo, tiene que negociar conmigo para que yo acepte me da la opción de que yo acepte sus términos. El pueblo de Israel así le dijo, vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó al monte y le dijo, mira, llegaron a acuerdo. Ahí se estableció un pacto. Vean cómo un pacto es una promesa, es un momento de entre dos personas, ¿verdad? Es vial, como Dios lo definió, ¿verdad? Diríamos, oye, qué raro, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios y su palabra nos muestra de esa forma. Voy entonces a Génesis 17, del 1 al 9.
otro pacto o una promesa. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer el que tengas muchos descendientes. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo: en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones, por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrás fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Vemos nuevamente cómo Dios negocia y le dice: te voy a dar muchas cosas si sigues mi pacto. Y yo decía: wow, qué increíble que partimos, ¿verdad?, de un punto de donde es un amor hacia nosotros, aunque nosotros no lo reconociéramos. Y vemos que pacto lo podríamos definir como una promesa de amor de dos vías. Había esa comunión y eso. Y yo decía: wow, Señor, ¿qué tú querrás con nosotros? Pues Dios añora, anhela intimidad contigo. Dios quiere intimar. Dios quiere que tú estés cerca de Él. Él quiere bendecirte y sentirte cerca todo el tiempo. Y es así como vemos cómo este ser que creó al sexto día fueron cada vez corrompiendo la tierra. Y vimos, ¿verdad?, cómo con el tiempo Dios vio la necesidad de renovar ese pacto. El pacto se renovaba, ¿verdad?, cuando hacían los sacrificios en los altares. Quemaban, ¿verdad?, los corderos, etcétera. Pero Dios veía que no era suficiente ante la maldad tanta que corría. Y dijo, y así como nos trae en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Repito, que dio. O sea, Él tuvo que dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿cómo es?, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que en Él crea, esa palabra, crea, ¿qué simboliza ahí? Un pacto. La aceptación de un pacto. La reafirmación, como hizo el pueblo de Israel en su momento, que dijo: sí, aceptamos, sí aceptamos. Cuando en este momento, en el tiempo que Él hizo un pacto con el pueblo de Israel, lo hizo en el momento donde estaba la ley, ¿verdad? Pero en este momento Dios se ponía más grande y renovaba pacto ahora en la gracia, en medio de la gracia, que nos cubría. Esto quiere decir, pues, nosotros con este nuevo pacto, con este sacrificio que hizo Dios a través de su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, murió por todos los pecados del mundo. Los pecados de los que le seguimos y de aquellos que ni siquiera le han reconocido. ¿Te había puesto a pensar en eso? Eso quiere decir que aquellos pecados de aquella gente que son malas, que decimos criminales, asesinos, Él murió por esos pecados. Pero ¿qué pasa? Esas mismas personas podrían hoy, si aceptasen su pacto, ser salvos. Vean qué interesante y glorioso, ¿verdad? Es así que mucho de la palabra nos enseña cómo Jesús trabajó después de haber escogido, ¿verdad?, durante su ministerio a estos 12 discípulos. Y vean cómo en Juan 21, 15 al 19, y esto me chocó, ¿verdad?, cómo durante 3 años y medio, ¿verdad?, de ministerio, vemos a Simón Pedro, ¿verdad?, Pedro, que estaba todo el tiempo con él. Y Jesús un día viene y le pregunta: Pedro, Simón Pedro, ¿tú me amas? Él dijo: pues claro, sí, apacenta mis ovejas. Y al rato vuelve otra vez y le pregunta: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas?
el que él me preguntase a mí la primera vez ya era para preocuparme. Porque tan fácil decir sí o no. Caballero que estamos casados. Si su esposa le pregunta hoy, ¿tú me amas, mi amor? ¿Estás seguro, mi amor? Mi vida, ven acá. Ay, Dios mío, te quiero. Eso. Porque, y si hay la duda, algo pasa, ¿verdad? Y yo dije, cuando empiezo a leer, ¿verdad? Y veo y digo, wow, Pedro no había hecho pacto con Jesús. Esa entrega que faltaba, que él pudiese verlo, que fue excelente porque eso fue un llamado, un despertar para él, para que pudiera decir, oye, tengo que poner mi casa en orden, tengo que hacer pacto. Y vamos entonces, mire, un pacto espectacular, aquí va un poco de mi testimonio, ¿verdad? El pacto del matrimonio. Muchos de nosotros gozamos de la oportunidad de lo que es el pacto del matrimonio. Vean eso ahí, donde la palabra es clara, ¿verdad? En Marcos 10, 7 al 9, cuando nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe del hombre. Esto es un pacto entre esa bella mujer que está aquí en primera fila y yo, pero es un pacto con Dios entre los tres como cordón de 3 cuerdas. Yo les digo una cosa,